Hola y bienvenido a un nuevo video de Netsarrollando. En esta ocasión estaremos viendo cómo crear una base de datos en SQL Server. Hay varias formas de hacerlo, pero nosotros en esta ocasión lo vamos a hacer por medio del lenguaje que provee SQL Server, que es Transact SQL. Bien, entonces estamos en SQL Server Management Studio. Lo que vamos a hacer es en una nueva hoja de código, vamos a utilizar la base de datos master. Bien, aunque aquí ya la tenemos indicada, bien, vamos a especificarla dentro de nuestro código. Entonces, con la instrucción use, yo estoy indicando que voy a utilizar de forma explícita la base de datos master, bien, que es la base de datos principal dentro de las bases de datos por defecto que viene con SQL Server. Voy a utilizar luego la instrucción go, que lo que me permite es separar lotes de bloques de ejecución de código, de manera que primero se va a ejecutar la instrucción useMaster y luego que ya esté ejecutada esta instrucción, entonces la instrucción go me separa esa instrucción de el nuevo bloque de código. Bien, entonces para crear una base de datos utilizamos la instrucción create database, ¿ok? Y luego especificamos el nombre de la base de datos. En este caso yo voy a utilizar lo que sería un nombre que tengo para una base de datos de prueba que se llama Bookstore, ¿no? Que estamos hablando de una librería para efectos de pruebas. Entonces, luego voy a utilizar una instrucción y vemos que con esto ya es suficiente para crear la base de datos, ¿no? Pero yo voy a utilizar una instrucción aparte que indica la intercalación que voy a utilizar para la base de datos. ¿Qué es esto de la intercalación, no? El concepto de intercalación, el collation, ¿no?, que se le llama en inglés, hace referencia a las reglas utilizadas para ordenar y comparar caracteres. Y se trata de un concepto que afecta solo a los campos de texto. Entonces, yo voy a utilizar la instrucción collate, bien, y voy a indicar ahora cuál es la intercalación que voy a utilizar. Entonces, para ello yo voy a utilizar SQL Latin 1, luego General, luego CP1 y luego CIAI. Bien, entonces esta intercalación, lo que yo le estoy diciendo al motor de base de datos, cuál va a ser el conjunto o cómo va a interpretar los caracteres dentro de las consultas que vamos a estar aplicando. El sufijo CIAI lo que establece en Windows es que no distingue de mayúsculas, ni de minúsculas, ni tampoco acentos. Bien, entonces yo lo que le estoy diciendo aquí es que el case sensitive no se distingue. Bien, y en este caso es decir que va a interpretar de la misma forma mayúsculas y minúsculas. Y también la parte de acentos, yo estoy indicando que también no lo esté tomando, ¿bien? Entonces, esto puede ser útil en algunos casos, como lo vamos a estar viendo en otros videos, y en otros casos no es lo más indicado. Va a depender mucho de la forma en que se necesite interpretar los caracteres dentro de búsquedas, ¿no? Pero en muchos casos, cuando tiene que ser búsquedas generales, puede ser muy conveniente. Y luego, pues simplemente cierro la instrucción, el bloque con la instrucción go. Bien, entonces nosotros vamos a darnos cuenta aquí en lo que es el explorador de objetos de SQL Server. Nos vamos a dar cuenta que aquí yo tengo, si yo selecciono base de datos y presiono actualizar con clic derecho, me doy cuenta que realmente no tengo ninguna base de datos. Yo estoy aquí en un ambiente de pruebas, donde no tengo ninguna base de datos. Entonces, ahora, ¿dónde se va a crear esta base de datos, ¿no? En donde yo voy a poder ver
realmente los archivos que componen a una base de datos, porque en SQL Server las bases de datos se componen de archivos con extensión .mdf y con extensión .ldf. Entonces, el archivo MDF se refiere al archivo propiamente de datos de nuestra base de datos, y el archivo LDF se refiere a lo que es el log de transacciones de nuestra base de datos, es donde se guarda la información de las instrucciones que hemos ejecutado. Bien, pero ¿dónde lo va a crear? Si nosotros no especificamos, como lo estamos haciendo aquí, que no estamos especificando la ruta en donde se van a crear estos archivos, se va a crear en la carpeta raíz, ¿no? En la raíz de nuestra instalación de SQL Server. ¿Cómo podemos saber cuál es ese directorio? Pues voy aquí al explorador de objetos, selecciono el servidor, presiono clic derecho, luego voy a la última opción que dice propiedades, y aquí vamos a ver el directorio raíz. Bien, en el directorio raíz, aquí es donde se ha instalado mi instancia de SQL Server. Entonces, cuando yo tomo este valor y lo llevo al directorio, al explorador de Windows, yo abro un nuevo explorador, pego la ruta y de una vez me envía al directorio de raíz de SQL Server. Si yo voy a la carpeta Data, que está aquí, me voy a dar cuenta que están todas las bases de datos que se han creado, pero habíamos visto que aquí no hay ninguna. Entonces, las que tenemos aquí son las bases de datos del sistema. Si nosotros desplegamos aquí, tenemos las bases de datos del sistema y nos damos cuenta que sus archivos .mdf y .ldf están en este directorio. Bien, entonces vamos a proceder a ejecutar nuestra instrucción. Bien, la ejecutamos. Primero validamos con el botón analizar que esté correctamente aplicada la sintaxis y luego presiono ejecutar. Bien, entonces me dice que los comandos se han completado correctamente y ya se ha creado la base de datos. Si yo me voy al explorador de objetos y presiono clic derecho en base de datos y presiono actualizar, me voy a dar cuenta que ya se ha creado la base de datos. Ya me aparece una que no es del sistema, que no es de instantánea, sino que es una base de datos creada por el usuario. Entonces, si nos vamos al directorio raíz, nos vamos a dar cuenta de inmediato que se ha creado la base de datos, el archivo .mdf, y se ha creado también el archivo .ldf para nuestra base de datos, ¿no? Con configuraciones por defecto, porque solamente le hemos indicado de forma específica la intercalación que va a estar utilizando. Bien, entonces aquí tenemos nuestra base de datos y nos vamos a dar cuenta que no tiene tablas, es decir, que es una base de datos vacía, ¿no? No tiene tablas del usuario, ¿no? Sino tablas del sistema y otro tipo de tablas que vienen con SQL Server 2019. Recuerden que aunque estoy trabajando con SQL Server 2019, esta sintaxis la podemos utilizar desde prácticamente cualquier versión, ¿no? de SQL Server, ¿no? Estamos hablando que las más recientes pues lo soportan sin problema, SQL Server 2008, 2012, ok, 14, 16, y bueno, aquí que estamos en SQL Server 2019. Y con esto pues espero que les ayude. Vamos a estar creando sobre esta base de datos diferentes tablas y viendo particularidades de SQL Server. Bien, muchas gracias, espero que les ayude. Dejen un like, si no se han suscrito, suscríbanse si les ha gustado, pues, y les agradezco mucho.